Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Bueno, voy a hablar de un libro que lo acabé el otro día, lo acabé hace cosa como 2 días o así, pero no he tenido un momento así para hacer un vídeo y ahora que estoy un poco aquí tranquilo en casa, pues voy a, voy a hacerlo. Es la última novela de Juan José Millás y se llama Solo Humo, editado por Alfaguara en 2023. No sé si es... sí, la primera edición es de marzo del 2023. Es una novela muy breve, muy ligera, aunque aquí pone falsamente ligera. A mí me parece una novela muy, muy ligera. Algo que a priori tampoco está mal. Yo siempre digo que yo las novelas las disfruto, ya sea eh, más sesudas, más o simplemente por puro entretenimiento. Esta película, perdón, este libro no es puro entretenimiento, tiene más, tiene un trasfondo detrás, pero sí creo que por el lenguaje, por la manera de expresarse de Millás, que es un, bueno, yo los libros que me he leído de él, la verdad es que tienen todo ese punto un poco de, quizás de ligereza, se podría decir, o de, no sé, no, su estilo es muy claro, muy, muy normalito, muy, no se detiene en florituras, no es de los de Carpentier, de estos que decían que le gustaba la literatura barroca, ¿no? Él es muy sencillito, muy claro, las líneas de diálogo son muy sencillas, muy al grano, y no hay grandes artificios, ¿no? Al menos en las novelas que he leído yo. ¿Qué es lo que cuenta Solo Humo? Bueno, pues cuenta la historia de un chico eh, que justo cuando va a cumplir 18 años le dicen que su padre ha muerto. Su padre, ha sido una figura ausente, una figura que, vamos, de la que no sabe prácticamente nada, eh, ha fallecido y le ha dejado en herencia un piso en Madrid y bueno, pues ya como va a ser mayor y va a estudiar y una serie de cosas, bueno, pues decide dejar el lecho materno e irse a vivir solo a ese piso. Allí intenta seguir un poco de alguna manera la pista para ver cómo era su padre. Ven que ya no solo ropa y cosas, objetos de su padre, sino que era un gran lector, tenía una biblioteca muy grande y el chico este, no sé si se llama David o Carlos, eh, pues es totalmente ajeno a la literatura, totalmente ajeno eh, a lo que es, bueno, pues una manera más creativa, más literaria de ver el mundo. Descubre un libro que es en la mesilla de la habitación de la casa esa, donde había un volumen muy grande de cuentos de los hermanos Grimm, muy manoseado, muy usado. Supuestamente era lo último que leyó su padre antes de morir. Eh, por curiosidad comienza a leerlo, bueno, pues a ojearlo y ve que son cuentos populares, muy conocidos, pero que al leerlos él se da cuenta que no los conocía realmente, que una cosa es conocer la historia, otra cosa es leer el, el libro. Y pronto ocurre una cosa, que aquí es bueno, pues por tema de la fantasía de Millás, que también tiene mucho, también una de las características de él, el tema del desolamiento, el tema de lo fantasioso en medio de la cotidianidad. Es como si Carlos al leer estos cuentos se desdoblase y hubiese un Carlos fantasma y un Carlos real. El Carlos real es el que lee y el Carlos fantasma es el que puede entrar en esos cuentos y habitarlos como si fuera un personaje más. Los personajes no le pueden ver, pero él de alguna manera está ahí como un fantasma recorriendo esos libros, esos cuentos, perdón, quiero decir. Así empieza la historia, que es una historia que bueno, me resultó, el inicio me resultó muy, muy interesante, muy sugestivo, muy, muy bonito. Pero pronto empiezan a ocurrir una serie de cosas que a mí ya un poco me sacaron un poquito de la novela. Uno de los cuentos, supuestamente que había escrito el padre, habla de cómo él había tenido una hija con la vecina, sin que lo supiera obviamente nadie, ¿no? Más que ellos dos solos, y cómo él, sin querer, había matado a esa hija. Bueno, es una historia un poco que la hija dice que es una mariposa y un día le entró una mariposa a su casa y la captura y la clava con una chincheta en un corcho
y justo ese día muere esa niña. Entonces, como que realmente él se siente el culpable porque esa niña era la mariposa. Bueno, todo esto es un cuento que había escrito el padre y es cuando empieza Carlos a tratar de vislumbrar qué es lo que hay de verdad o de mentira o de ficción en eso que ha escrito su padre. Descubre a la vecina, se hace muy amigo de ella, incluso empiezan a tener una relación juntos y empieza a ver cosas que sí conectan, como lo de la hija que murió, que se va muy bien con su padre, etcétera, ¿no? Esta historia, que puede ser interesante, a mí realmente no me ha interesado mucho, tengo que decirlo. El libro es muy breve, el libro no llega a 200 páginas, 180, 170. Empieza a ir por esas derivas, ¿no? Por las derivas de, por un lado, mientras él lee cuentos y se mete en esos cuentos, y por otro, la historia con esa vecina. Eh, no sé, hay algo que me ha quedado como suelto, no acaba de encajar, aunque todo está hecho como si fuera un cuento de hadas. De hecho, la última frase es como vivieron felices o una cosa así. Está hecho todo como si fuera un cuento de hadas. Realmente la historia no me ha atrapado, no ha conseguido en mí conmoverme de una manera, ¿no? Y sí que me ha dado esa sensación de historia muy leve, muy, bueno, y claro, es peligroso hacer una novela muy leve y llamarla solo humo. No voy a decir que la novela al final solo quede en humo, pero es cierto que yo de Juan José Millás, claro, es el problema que tenemos los lectores o los espectadores de películas o los que escuchamos un disco, que si tenemos a un autor en cierta estima bueno, y le seguimos y tenemos bueno, pues ese cariño hacia su obra, tendemos a exigir de alguna manera, que es una cosa muy injusta, ¿no? Exigir a ese autor que todo lo que haga nos guste o nos conmueva, ¿no? Reconozco que hubo otro libro de Millás que tampoco me gustó, que era el de Lo que sé de los hombrecillos o algo así. Lo que sé de los hombrecillos, sí, del 2010. Reconozco que aquel libro tampoco me gustó. Lo leí y era como, no sé, no veía grandeza, ¿no? La grandeza de Millás no la veía en ese libro. Y en este tengo que decir que tampoco lo he visto. Eh, como he dicho, es un libro muy breve, no me ha tenido mucho tiempo leyéndolo. Lo he leído en 2, 3 días, porque al final tampoco he tenido... Si tengo una tarde entera me lo puedo leer, pero al final muchas veces, como siempre digo, los libros duran un poco también el tiempo que tenemos, ¿no? Y este libro es muy, muy breve, se lee nada, en 2 sentadas, pero, pero ya digo que tampoco ni me conmovió, me entretuvo lo justo, y luego tampoco me llegaba a fascinar la historia esa de cómo entra ese fantasma en los cuentos, cómo los habita. A pesar de que es un tema que me gusta mucho, ¿eh? El tema de poder atravesar, ¿no? Por ejemplo, la película de La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? De cómo el personaje interpretado por Mia Farrow está tan prendida que al final el actor sale de la película, ella entra en la película. Bueno, la fantasía, por supuesto, la literatura, en el arte en general, la fantasía es la puerta para puede ser la excusa para cualquier cosa, ¿no? En este caso, mm, no me ha atraído mucho, precisamente porque no le veía mucha lógica o no lo he visto muy entroncado con la otra parte de la novela, con la novela en la que el Carlos, ese idilio que tiene con la vecina, esa historia de... No lo sé. Y luego al final me ha parecido como muy atropellado, muy, muy de repente, muy... Como que todo de repente se soluciona, entre comillas. Como que de repente ocurren cosas muy azarosas, muy... De repente una persona, no voy a contar mucho, pero de repente una persona que aparece en la vida de ellos, de alguna manera es el padre, bueno, no lo sé, no ha habido ese clic de decir, jo, vaya, qué bien, qué novela estoy leyéndome. Me ha quedado un poco así. Aún así, recomiendo leer a Juan José Millás. Me parece un escritor maravilloso, realmente lúcido. Y bueno, pues esta es su última novela, Solo humo. Así que nada,
Nos leemos. Chao.